Bueno, doy inicio al conversatorio de hoy sobre políticas y prácticas de cuidado. Nuestra invitada, como les dije, es María Di Loreto. Ella es trabajadora social como título de base de grado, pero ha hecho una formación muy amplia y les voy a contar un poco un resumen de todo eso. Bueno, es asistente social y de salud pública por la Universidad Nacional de La Plata, licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de La Plata, especialista en política, evaluación y gerencia social por la Flaxo, sede Buenos Aires, magíster en diseño y gestión de programas sociales también por la Flaxo, sede Buenos Aires, es docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, profesora titular ordinaria de la Cátedra de Conformación de la Estructura Social Argentina, donde ingresó como ayudante en el año 1991 y se desempeñó como docente de grado y posgrado en diversas universidades del país. Posee categoría 2 desde el 2015 como investigadora, comenzó su trayectoria en investigación allá por el año 1999, siendo la primera becaria de la Universidad Nacional de La Plata, egresada como licenciada de Trabajo Social. Concursó y ganó las becas en las 3 categorías de iniciación, perfeccionamiento y formación superior. Ha dirigido y codirigido proyectos de investigación sobre accesibilidad, territorios de relegación, precarización de condiciones de vida de los hogares y pobreza y población migrante. Actualmente dirige un proyecto de investigación sobre condiciones de vida de poblaciones migrantes en el marco de los proyectos de investigación y desarrollo, reconocido por el Ministerio de Educación de la Nación. Ha dirigido y codirigido proyectos de extensión y voluntariado, ha evaluado proyectos de investigación de las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Salta, Mar del Plata, Luján, Entre Ríos, entre otras, y se ha desempeñado también como evaluadora para la Universidad Nacional de La Plata, tanto en investigación como en extensión. Para la CIN, que es la Comisión Interuniversitaria Nacional. O sea que ha tenido una amplia formación como trabajadora social, como docente, como investigadora, como evaluadora. Ha evaluado proyectos de nuestra Escuela Superior de Medicina, ¿no es así? Así que conoce un poco de nosotros y bueno, hoy la recibimos con un fuerte aplauso y con mucha atención. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, bueno, agradecerle a Lorena y a Mariana la convocatoria y a María Marta Mainetti, que quizá fue docente de alguno de ustedes o va a serlo, y también la confianza, ¿no? Yo había visto como la otra cara de la carrera de ustedes a través de los proyectos de investigación y la verdad que estoy sumamente contenta de participar de esta instancia de algo para mí tan importante como es la cuestión de la extensión universitaria, ¿no? Cuando estuvimos charlando con Mariana y Lorena sobre qué encuadre darle a la charla de hoy y qué les podía aportar, me parecía interesante trabajar con algunas cuestiones que, pensando justamente en la inserción de ustedes en los espacios de prácticas preprofesionales asociados a la extensión, ¿no? Y ustedes me van a decir qué tema, Mariela me dicen, de ahí también Mariela, me dicen Mariela. ¿Qué tema, Mariela, vas a tomar? Que es el tema de prácticas y políticas de cuidado. Trabajar cuidado en medicina pareciera que es como un contrasentido, ¿no? Lo que les vengo a proponer es otra mirada con respecto al tema del cuidado, ¿no? Y también como algunos detalles como para tener en cuenta antes de iniciar la charla, van a ver que en esta otra mirada, la idea no es dar recetas ni respuestas, sino sobre todo plantearle algunos puntos o algunas cuestiones que sirvan para ustedes como herramienta de trabajo y para tener otra lectura del contexto en el cual trabajan, ¿sí? Yo desde la práctica profesional vengo trabajando desde hace años con adolescentes en situación de alta vulnerabilidad social y eso también me llevaba, recién comentábamos con Lorena, a tener una mirada, si se quiere, del contexto donde se inscriben estas situaciones de alta vulnerabilidad social de los adolescentes, ¿no? Y muchas veces vemos que desde las ciencias sociales, desde las ciencias de la salud,
no tenemos como la perspectiva para poder ver en su complejidad los problemas que se nos presentan. Entonces la idea es poder empezar a pensar algunas cuestiones. Ustedes ayer estuvieron trabajando algunos temas que tienen que ver con la cuestión de género. Van a ver que recurrentemente volvemos a abordar eso. Y la idea, como les decía recién, es poderlo plantear desde un lado en que podamos comprender cómo se organizan los hogares con esto que tiene que ver con esta cuestión básica para la reproducción social, ¿sí? Que es justamente el tema del cuidado, ¿sí? Si querés, Lore. Entonces, ¿por qué abordar la temática del cuidado, ¿no? Y por qué abordarlo en este espacio? Un poco como les decía recién, partimos de esta mirada, ¿no? Que todos los seres humanos requerimos de cuidados personales, ¿sí? A veces cuando uno trabaja con adolescencia aparece como la idea de autovalimiento, ¿sí? Y van a escucharlo en proyectos recurrentemente, a la cuestión no, porque tiene que autovalerse. Yo soy una persona de 59 años que, por ejemplo, hace unos años, yo tengo un hijo adolescente, hace unos años no venía la persona que tenía que cuidar a mi hijo cuando yo trabajaba y no podía ir a trabajar. ¿Se entiende? Entonces ahí aparece como esta cuestión de que todos, el cuidado es algo permanente, ¿no? Y que aparte, cualquiera de nosotros que ha pasado por una situación de salud o una situación cotidiana, un rompimiento con una pareja, por ejemplo, necesitas el cuidado, necesitas a alguien que te apapache, ¿sí? Entonces, y acá, primera cuestión, aparece como asociado fuertemente a la cuestión femenina, o sea, las mujeres somos las que cuidamos, ¿sí? O la cuestión de género, ¿no? Y acá justamente es poder empezar a desentrañar estas lógicas que están instaladas en la sociedad. El cuidado, entonces, todos los seres humanos requerimos de cuidados personales. La gran mayoría, que esto es otra cuestión importante, ¿no? Cuida a otros o a otras en algún momento de la vida, ¿sí? Porque los que tenemos, hay un momento que ustedes, la gran parte, por lo que veo de las caras, andan por los 20, 20 y pico de años, más o menos, ¿no? Pero debe haber algunos que son más grandes también, acá veo algunas caras de más edad, que después de todo el proceso que hacemos en la reproducción social con el cuidado de hijos, ¿sí? Aparece también el tema del cuidado de los padres, ¿sí? Y aparece recurrentemente este tema. Y fíjense, porque, por ejemplo, si alguna de ustedes o alguno de ustedes, qué sé yo, tiene que dar un examen, ¿no? Le puede decir a alguien, no me lo tenés hoy a Juan o a Marina, que yo tengo que rendir examen o tengo un casamiento, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando a la que estás cuidando es a tu mamá, que tiene 84 años, que usa pañales, etcétera, etcétera? No le podés decir al par, no me la bancás, no te la puedo llevar hoy a mi mamá, a mi vieja, así vos me la cuidás. ¿Se entiende esto? O sea, acá empezamos a ver cómo cada vez más el cuidado pasa a ser como una responsabilidad personal, ¿no? Pero que al mismo tiempo no se puede resolver uno solo el tema del cuidado, ¿sí? Hay distintas dimensiones y distintas intervenciones que tienen que ver con el tema del cuidado, que está instalado también. Ustedes tienen alguna materia asociada a demografía, por ejemplo, donde ven envejecimiento poblacional. Sí. Fíjense que con el corrimiento de las edades, ¿sí? Cambia también el tipo de problemáticas que surgen asociados a los adultos mayores, ¿sí? Y para las familias también significan una reestructuración de cuestiones con respecto a eso. Entonces, en algún momento de la vida, a nosotros nos han cuidado y la gran mayoría, en algún momento de la vida, va a tener que cuidar a otras o a otros, ¿sí? Esto es clave, chicos, porque muchas veces se aparece como que es una cuestión invisible, ¿no? Pero nadie puede sobrevivir sin cuidado, ¿sí? O sea, cuando nosotros pensamos el cuidado asociado al niñito, a la criatura chiquita, etcétera, etcétera, ¿no? Y sabemos todas las situaciones que hay derivadas cuando falta ese cuidado infantil o ese cuidado en adolescentes, que lo vamos a ver un poquito después. Pero acá es interesante poder entrar en la lógica, ¿no? De la importancia que tiene para la formación de los sujetos el tema del cuidado, ¿sí? O sea,
A ver, yo por ejemplo, trabajo, gano un salario, ¿no? Con ese salario yo cubro mis necesidades o no, cubro mis necesidades cotidianas y básicas, ¿no? Por ejemplo, cubre el tema de volviendo al tema del hijo, de los hijos o las hijas, puedo cubrir el tema de la educación, la comida, el tema de la vivienda, etcétera, etcétera, del chico. Pero más allá de eso, de la cuestión material, hay otro tipo de cuestión que se pone en juego, ¿sí? Justamente para el tema de la reproducción social, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, trabajan en barrios, ¿sí? ¿Nunca han escuchado, por ejemplo, la cuestión muy fuerte, esperen que no veo muy bien, ahí estamos, con respecto al tema de la mamá, papá, el papá no trabaja, ¿no? ¿Qué quieres que haga? No, son toda una manga de vagos en la casa. O nunca han escuchado esta cuestión que está circulando, ¿no? O la otra categoría que aparece también y muy asociada a la cuestión de la medicina, por ejemplo, y nosotros lo hemos escuchado también mucho como trabajadoras sociales, Pirulita y Menganito. Pirulita tiene 6 chicos, pero todo distinto padre, te hacen la aclaración al pie de página. ¿Se entiende? Que son todos distinto padre. Ahora, vamos a esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, o sea, en estos que aparecen como etiquetas sociales, ¿no? Y que tienen que ver con las vidas cotidianas de los sujetos, ¿no? ¿Qué pasa si esta persona, por ejemplo, hubiera tenido acceso a determinadas, a poder elegir qué cantidad de pibes puede tener? ¿Se entiende esto? ¿O más o menos? No todos tenemos las mismas posibilidades de acceso. En torno al cuidado tampoco. ¿Sí? Entonces, muchas veces el hogar no da ciertas instancias, ¿sí? Porque no tiene resto el hogar para brindarla, y ahí es donde es importante la función del Estado cubriendo esos baches cuando no está el hogar para dar esas cuestiones. ¿Se entiende esto? Vamos a un ejemplo más concreto, a ver. Yo vengo de un hogar en situación de pobreza estructural, ¿sí? Nací en el barrio Mondongo de La Plata, si hay alguno que conoce La Plata. Nací en el barrio Mondongo, mi papá trabajaba en Destilería La Plata, yo nací en una casa que no tenía distribución interna de agua, como le decimos hoy al tema de la falta de tirar el botoncito o abrir la canilla y salir, ¿sí? O sea, el agua potable, etcétera, etcétera, no tenía distribución interna de agua. O sea que mi hogar, del que yo vengo, sería un hogar NBI, ¿se entiende? Ahora, por una situación personal de vida, etcétera, etcétera, a los 14 años mi papá tiene un accidente, trabajaba en Destilería La Plata, como les dije, queda sin trabajo, ¿no? Con lo cual yo tengo que empezar a trabajar, ¿sí? Empecé a trabajar iba a cumplir 15 años. Empecé a trabajar y seguí en la secundaria, porque acá hay una cuestión muy interesante. Yo iba a una secundaria en la cual, ¿no? Y acá van a decir, ¿cómo se relaciona esto con el cuidado, no? Cohabitábamos gente que veníamos de distintas historias. Estaba la hija de Pirulo, que era el comerciante del barrio, estaba el hijo de Menganita, que era la odontóloga de mi barrio, y estaba yo, que era hija de un obrero. ¿Se entiende? Entonces, y por otra parte también con acceso alimentario, porque iba a la escuela, o sea, llevaba todas las cositas, etcétera, etcétera, iba a la escuela comida, que no es un tema menor. Fíjense todas las categorías de cuidado que estamos sacando acá, ¿no? Entonces una escuela que tiene característica en ese momento de inclusiva, ¿sí? Acceso alimentario, ¿sí? Que tiene que ver también con el tema del cuidado, y por otro lado, el tema también o sea, la base estaba para esta cuestión. Yo sigo trabajando y termino la secundaria. Me anoto en otra carrera, porque yo quería investigar, estamos hablando, les dije que tengo 59 años, así que se imaginan la cantidad de años, me anoto en licenciatura en química, ¿sí? Llego hasta 4º año de licenciatura en química y me digo, esto no es lo mío, porque me tiraba mucho a lo social, etcétera, me anoto ahí en ese momento en trabajo social. Empiezo el currículum que leyó recién Lore, que me da un poco como hasta de vergüenza, ¿no? Ahora digo, si ustedes conocen, o sea, ven un chico de cualquiera de los barrios donde ustedes están interviniendo, ¿sí? Que hoy por hoy, a los 14 años, tiene que salir a trabajar, ¿se lo imaginan docente universitario en 20, 30 años?
¿Por qué? Porque probablemente no tenga acceso a herramientas para llegar a recibirse. Porque, y aparte, más allá de los hogares, ¿cómo es tu nombre? Mira, Florencia, qué interesante lo que vos decís, porque más allá de lo que tiene que ver con el tema de los hogares, porque por eso hago la referencia al hogar de donde yo vengo, que es un hogar donde no, era un hogar en situación de pobreza estructural, el Estado, dentro de ese modelo, proveía ciertas cuestiones que hacían que vos pudieras tener esos accesos. Por ejemplo, no estaba tan mercantilizada la cuestión del alimento. ¿Se entiende? Yo no comía lomo en mi casa, pero un puchero que todavía los extraño, me falleció mi mamá, extraño los pucheros de mi vieja, ¿se entiende? O sea, no comía frutilla, por ejemplo, ¿no? Pero manzana en invierno y, no sé, ciruela en verano se conseguía, ¿se entiende? Hoy por hoy, fíjense, hasta para los sectores, no sé cómo será, conozco un poco del conurbano de Mar del Plata, ¿no? Conozco más del de Gran La Plata. Pero fíjense que en lugares de alta producción ni siquiera se asegura la ingesta alimentaria. ¿Se entiende? Claro, Y acá somos un cordón frutihortícola, todo el borde de Mar del Plata, y muchas de esas frutas o hortalizas no llegan. Lo mismo pasa con el yodo. Tenemos que para poder suplir el yodo en una ciudad, en un puerto Pero fíjense los ejemplos que nos están dando. Esto que planteaba recién Lorena, es exactamente lo mismo que pasa en La Plata. Si ustedes ven los trabajos, van a ver que hay un cordón frutihortícola periurbano sumamente importante, pero que no asiste el tema de la ingesta, lo que vos planteabas con respecto al tema del yodo. ¿Se entiende? Entonces, este tipo de cuestiones... Sí. ¿Cómo se relaciona esto, no? Con lo que estábamos hablando un poquito algo así como una mini referencia a lo que sería el eje de la charla de hoy, que tiene que ver con el tema de las prácticas y las políticas de cuidado, ¿sí? Y hasta ahora un poco lo que habíamos planteado era como que era clave para la reproducción social, ¿sí? Acá también mando una categoría que no sé si la manejan, la vieron ustedes en la carrera, etcétera, etcétera, pero nosotros estamos inscritos dentro de un modelo de acumulación determinado, que es un modelo capitalista, ¿se entiende? Y entonces, fíjense la importancia que tiene la fuerza de trabajo y la reproducción de la fuerza de trabajo para la persistencia de este modelo, ¿se entiende? Hace mucho tiempo atrás, había unas discusiones muy fuertes con respecto al tema de la funcionalidad o la funcionalidad de la gente desocupada, y es clave, porque siempre se consume, ¿se entiende? Entonces acá, independientemente de cómo viene la situación, hay toda una, más allá de la reproducción biológica, hay otro tipo de reproducción que tiene que ver, la social, que tiene que ver con estas pautas que nosotros empezamos a tomar de los hogares desde chiquitos. El tema es, en relación con esto, ¿no? Un poco recuperando lo que planteábamos, nos encontramos con que los hogares, o sea, determinados hogares, no todos, no están en situación, ¿sí?, de cubrir todas las necesidades, ¿sí? Con lo cual, ahí lo que vemos que hace agua es el tema de la falta de otras instituciones que incidan en lo que tiene que ver con el tema de las políticas de cuidado, ¿sí? Y esto repercute fuertemente tanto en niños como adolescentes y en adultos mayores, ¿sí? En relación a esto que estamos conversando, creo que queda medianamente claro por los motivos por el cual el cuidado es una dimensión central del bienestar y del desarrollo humano, ¿sí? O sea, nadie puede como formarse solo, ¿sí? ¿Hay alguien que tiene más idea de psicología acá? Porque hay quizás ustedes ya lo vieron en la carrera, ¿no? Les cuento una anécdota muy, muy chiquita. En un momento determinado nosotros trabajábamos con una chica que había sido mamá a los 11 años, esto en el trabajo. Esta chiquita, que en un principio había quedado como que era producto de un abuso, etcétera, etcétera, después nos queda más claro que había sido parte de pago, ¿sí?, del consumo problemático de su mamá y de su hermano, el tema de la piba, ¿no? Y entonces en un momento determinado esta chica tuvo una nena
Y una de las cosas que ella ponía más énfasis era que no quería que su nena se quedara con su mamá, ¿sí? ¿Se imaginan para uno como trabajador social cómo va trabajando esto? Lo trabajamos desde distintos ámbitos, etcétera, porque también estaba lo que tiene que ver con el tema del maternaje, ¿no? Y acá aparece, y perdónenme, pues me va a mandar, que automáticamente cuando las mujeres parimos sale la criaturita, la placenta y el instinto maternal, así, todo, junto, y no es así, ¿se entiende? Es una función la del maternaje. Entonces esta piba lo que decía que ella no estaba en condiciones, estamos hablando de una chiquita de 13 años en ese momento, de hacerse cargo de la beba, pero lo que tenía muy en claro que no quería que estuviera con su mamá. En medio de todas esas cuestiones legales, me hubiera encantado que hubiera estado la profesora que estuvo ayer, ¿no? La criatura todavía estaba con la abuela y en un momento determinado me llaman del Servicio Zonal de La Plata. Nosotros veníamos insistiendo de escucharle a la piba, de ver también el tema del cuidado de la nena desde otros lados, porque no siempre, y esto mucho énfasis, hay una idea como muy perfilada de familia, se entiende que parece sacada de la... Ustedes son todos más chicos, pero ¿escucharon hablar de la familia Ingalls? Bueno, pareciera que todas las familias con las que intervenimos son Ingalls, ¿sí? Con mamá, que es una divina total, que se dedica a las cosas de la casa, papá, que es el productor económico de la familia, y los niños que son divinos, niñes, y no tienen ningún problema de ningún tipo. ¿Me van siguiendo? Entonces, en esta idea de que también la atravesamos y la sufrimos los profesionales que intervenimos en estas cuestiones, la criatura deja de comer la beba, tenía 1 año y pico, ¿no? Y la tienen que internar en el Hospital de Niños de La Plata y cuando averiguamos por qué, o sea, el problema estaba en que no se sentía alojada. O sea, específicamente la criatura había dejado de comer. Fíjense la importancia que tiene el cuidado, ¿se entiende?, para lo que es la estructuración de cada sujeto. ¿Sí? Obviamente después de esto empezamos a trabajar desde otros lados y sobre todo escuchando también lo que entendía por cuidado de la mamá. Y en ese momento el cuidado de la chica que había parido a la nena era justamente que tuviera otro entorno donde socializarse. ¿Sí? Mucho énfasis en esto. Van a ver que lo repito en varias cuestiones, ¿no? Todos y todas necesitamos ser cuidados. Te van a decir, pero, a ver, ¿desde dónde? ¿Desde cómo? Desde las cuestiones más simples y más sencillas, ¿no? Con respecto, por ejemplo, cuando yo voy a un servicio de salud, ¿sí? Yo tengo un problema renal, ya que estamos les voy contando, ¿no? Tengo un problema renal, con lo cual me ha pasado, por ejemplo, que de ser por este problema renal yo he tenido un accidente cerebrovascular hace unos años, ¿no? Todo el proceso de rehabilitación mío, ¿no?, que tuvo que ver, se imaginan, yo trabajo con la voz, trabajo como investigando, etcétera, etcétera. Después del ACV no pude volver a leer, o sea, me costaba leer muchísimo, ¿no? Entonces, después de todo este proceso, que justamente hubo un equipo de salud, pero un equipo de salud que sobre todo me cuidó en ese sentido, desde las fonoaudiólogas, la terapista ocupacional, el médico fisiatra, etcétera, etcétera, pero justamente de posicionarse como sujeto, ¿se entiende? O sea, no es una cuestión, porque muchas veces pasa que ante el equipo de salud, ¿no?, ve la patología. Nosotros como trabajadores sociales vemos el problema emergente, lo que les contaba recién. Fulanita, sí, pero son todos los pibes de distinto apellido, ¿se entiende? Sin que sea un problema situado. Y está situado en un sujeto, con sus particularidades, su historia, etcétera, etcétera. Quizás si yo no hubiera trabajado como docente, no le hubiera puesto tanto énfasis en recuperar el habla y la lectura. ¿Se entiende? Capaz hubiera recuperado mejor la parte física. Hoy no nado, por ejemplo, pero bueno, hay algunas cuestiones que uno tiene presente. Nunca fui una gran nadadora y no me iba a sacar la medalla en ese punto. Pero digo, acá es importantísimo, ¿no?, que todos en algún momento de la vida necesitamos ser cuidados. Pero no solamente en momentos de vulnerabilidad, sino en momentos en que interactuamos con otros. ¿Sí? Muchas veces aparece como la cuestión del cuidado asociada específicamente, como les decía recién, a la primera infancia y al adulto mayor, ¿no?
pero todos necesitamos ser cuidados. Muchas gracias. Acá, para ver por dónde va más o menos esto, ¿no? Un poco pensar, ¿no? ¿Cómo podemos caracterizar el cuidado, ¿no? Por lo que vamos charlando, podemos hablar de un sistema de prácticas, ¿sí?, que ayudan justamente a sostener a los individuos con sus particularidades. Sin esa trama que está detrás del cuidado, es prácticamente imposible resolver situaciones problemáticas diarias. Cuando hablamos de consumo problemático, por ejemplo, que es una cuestión que se da fuertemente en varios rangos etarios, en adolescencia, es una temática recurrente, etcétera, etcétera. Si no hay una red que contenga, que acompañe, es prácticamente imposible de abordar. ¿Me van siguiendo acá o más o menos? Pregunten lo que necesiten, ¿eh? Y si no están de acuerdo, también planteémoslo, ¿sí? Pero acá es como un poco romper esta idea de que, bueno, intervengo yo desde este lado, ¿no? Van a ver que más allá, un poquito más adelante ¿cómo se llaman estas? Las diapositivas, ¿no? Aparece la cuestión de la interseccionalidad y la interdisciplina que atraviesa toda la cuestión del cuidado, ¿sí? Fíjense qué interesante el segundo punto. Inscribe filiaciones y pertenencias familiares, culturales y sociales que producen formas particulares de subjetividad, ¿sí? Recién hablábamos, ¿no?, con respecto al tema de cuando, ¿cómo hacemos para incentivar a los pibes, a los adolescentes, etcétera, etcétera, ¿no?, que aparece como recurrente. Las clases mismas que nosotros preparamos en la universidad, ¿desde dónde la planteás? Yo no soy de este palo de las diapositivas, pero me doy cuenta que ustedes están muy atravesados por todo lo que tiene que ver con lo visual, etcétera, etcétera. Entonces digo, vamos a usar este recurso también, ¿no? Pero justamente acá lo que es clave, ¿no?, es cómo el cuidado, ¿sí?, contribuye a mi formación como sujeto, ¿sí? Y por otro lado me da pertenencias. Recién hablábamos y dábamos el ejemplo del tema del trabajo. Es muy difícil que un pibe pueda, cuando hablábamos del tema... ¿Ustedes están en un cumple? Cuando hablamos de un pibe, ¿no? Es muy difícil que pueda internalizar el tema del trabajo si jamás ha visto trabajando a nadie en su casa. Porque justamente todos los cambios en el mercado de trabajo han incidido también en que aparezcan formas distintas de trabajo que por ahí no son las que yo vi en mi casa cuando era chica. ¿Se entiende esto? Se genera, a ver, y esto es interesante de ver porque vemos también como que las estrategias en torno al cuidado son absolutamente desiguales. Los accesos en torno al cuidado son absolutamente desiguales, ¿no? Pero acá es importante también, y vuelvo a traer a colación, de que no es solamente una responsabilidad del hogar o familiar o de un solo sujeto el tema del cuidado, sino es una responsabilidad institucional de las organizaciones y del Estado sobre todo, ¿no? Ahora vamos a ver más adelante cómo es que el Estado también tiene estas responsabilidades, ¿no? Sí. Quiero preguntar, ¿hay una relación con el autocuidado? No me refiero a ese autocuidado consumista que hace que uno cree que hace cuidado, sino al autocuidado real, tipo aprender la importancia de cuidarse uno mismo y por ahí eso, quiero saber si tiene una relación con aprender a cuidar al otro. Estoy hablando de una relación humana, es una relación social, y ese cuidado que se da entre los pares, creo que tiene que ser dado. Sí, mira, es re interesante la pregunta, ¿no? Lamentablemente son como líneas teóricas diferentes y por otro lado también muchas veces vos ves que aparece internalizado el tema de que tenés que cuidar a alguien. O sea, lo tenés que, por ejemplo, en determinadas culturas, por ejemplo, yo no sé si hay alguien peruano acá o peruana. ¿Sí? ¿Hay alguien? Es muy fuerte la relación con los adultos mayores, por ejemplo, si vos lo ves en familias peruanas, ¿sí? Entonces hay un lugar como preeminente, ¿no? Y es tu obligación el tema del cuidado. Si ustedes ven series norteamericanas, que todos hemos visto alguna por Netflix o alguna o por cable, etcétera, etcétera, aparece como la diferencia entre lo que es la familia latina y la anglosajona, ¿sí?
en relación a los adultos mayores. Hay una serie muy interesante que uno de los protagonistas decía, porque estaban hablando de, es una serie policial, ¿no? Pero estaban viendo de una persona que iba a entrar a una casa para tercera edad que hay allá. Y dice, qué complicados son ustedes, hablando de los blancos, entre comillas, ¿no? En Estados Unidos, con respecto al tema de los adultos mayores. Yo para mi abuelita, para nosotros, el tema de mi abuelita, lo solucionamos arreglando el garage, ¿no? Y trayendo la casa. Y es más, otra cuestión que por ahí uno la ve cuando está paviando, yo por lo menos, la de la reconstrucción de casas, hermanos a la obra o alguna de estas cuestiones, muchas veces aparecen las familias latinas orientales adecuando la casa para recibir al otro. Entonces hay cuestiones como que están dadas y son tácitas, es así, ¿se entiende? Fundamentalmente con el tema de las mujeres, ¿sí? Por eso hacía énfasis con respecto al tema de la maternidad, aparece como la obligación, ¿no? O sea, y el punto es que es una construcción social, ¿no? Vuelvo a repetir, que no la podés vos romper sola, ¿no? Porque, por ejemplo, licencias por maternidad. Vos, fíjense, hablaba con una de las estudiantes cuando estábamos entrando que, por ejemplo, en la Universidad de La Plata, cuando son mamás, tienen un tiempo determinado. Como que hay una licencia, vos hacemos adecuaciones pedagógicas, etcétera, etcétera. Ahora, el varón, por ejemplo, creo que tiene 3 días. ¿Se entiende? Y entonces vos fíjate que los que no duermen a la noche son los dos, pero si vos tenés que volver a cursar, volver a trabajar al otro día, etcétera, etcétera, la que se queda, la que sí o sí se va a levantar, porque bueno, tu pareja el otro día tiene que estar a las 7 de la mañana, 8 de la mañana cursando, o en el ministerio, o en el trabajo de la fábrica, etcétera, etcétera. Es la mujer. ¿Se entiende? De ahí la importancia de esto, de que no es, son cuestiones que se dan por aprendidas, ¿no? Mi hijo terminó secundaria, etcétera, hace muy poquito, pero me causaba impresión porque lo que en la primaria lo que aparecía, por ejemplo, si había algún tema con el pibe, que no era un santo mi hijo, etcétera, se dirigía a la mamá. Señora mamá, ¿y el padre qué onda? Porque digo, o sea, nada, lo charlábamos con el papá y etcétera, pero la que me citaba en la escuela era a mí. Fíjate vos, ¿no? Y otra cuestión, por ejemplo, que me llamó la atención, ya en la secundaria, etcétera, etcétera, nos apestamos así, una época de mucha bronquitis en La Plata, etcétera. Va mi hijo a la escuela, lleva el certificado médico, etcétera, yo también había estado enferma, y dice, no, no me lo agarraron, mamá. ¿Cómo no te lo agarraron el certificado? No, porque dicen que lo tengo que llevar a las 24 horas de producida la falta. ¿Cómo? Si estabas enfermo. Bueno, pero lo tenés que llevar vos. A ver, entonces me voy a la escuela, porque primero llamé por teléfono y no me quedaba como muy clara la explicación que me daba, y me daba cuenta que la chica me dice, mira, a mí mire, me dicen esto. Fui a la escuela a hablar, porque digo, a ver, yo vivo relativamente cerca de la escuela, pero una persona que vive en Ensenada, que son 10 kilómetros de la escuela, ¿cómo hace para traértelo a la otra mañana de 8 a 11? Porque aparte el horario era de 8 a 11, la entrega del certificado del pibe. Le digo, ¿y ustedes están presuponiendo que, o sea, la madre no trabaja, o sea, hay alguien del grupo familiar que no trabaja, que está en disposición para presentarse a la escuela a las 8:30 de la mañana? Cosa de loco, estamos hablando de secundaria, no estamos hablando de segundo grado. ¿Se entiende? Bueno, nada, le aceptaron la falta, etcétera, etcétera, pero después me di cuenta que seguía instalado esta idea de que, bueno, sí. No, que con respecto a esto también el año pasado yo hice prácticas en pediatría en un CAPS de acá en Mar del Plata, y pasó que durante un año de prácticas vi un solo padre que pueda atender una consulta de enfermedad con el INSEE, digamos. Y es también impactante porque las veces que había padres afuera, inclusive los mismos pediatras no permitían que ingresen los padres a la consulta. Pero después de así de padres que trajo al nene a la consulta, uno solo, en todo el año. O sea, eso dice un montón de también cómo funciona el sistema de salud y quién es la persona a cargo del cuidado de la salud de los hijos. Tal cual, y eso se da como internalizado, que ese es el tema, sí. Ahí está, como digamos, explicando el por qué las cartas siempre son dirigidas a la madre. Lo interesante de lo que vamos a decir, como una persona que es el hecho de que la reproducción social siempre mantiene a los hombres trabajando más que las mujeres de una manera. Entonces, y que va por dos lados, uno por el lado reproductivo, que se reproduce así, y otro por el lado legitimado por la persona,
de una determinada manera, que los hombres tengan esa presión productiva y las madres se queden cuidando a los niños. Tal cual, porque aparte es muy difícil romper los esquemas en ese sentido, ¿no? El punto está en que si ustedes ven, yo no traje para no aburrirlos con tanto dato, ¿no? Pero si uno ve cómo son, cómo se estructuran las familias por ingreso en el último censo, uno ve que, por ejemplo, en los deciles de menores recursos, un 30% es jefatura femenina, o sea, el mayor ingreso o el ingreso es único de la mujer. Un 30 y pico % es de hombres, los hombres. Y después, en otro 30, pero muy parejos los tres, en ese otro 30% es compartido. Fíjense, o sea, los dos trabajan y trabajan a la par. Y no se puede decir que el ingreso de Pirulo sea mayor que el de Pirula. ¿Me van siguiendo? Entonces, ese es un punto que no es menor. En los hogares de más recursos, eso también está en un texto que yo se lo pasé a Lore por si les interesa, que es el de Camila Arza. Ahí les dejo varios textos sobre estas cuestiones que estamos conversando, ¿no? Más sistemáticos, más teóricos, más ordenaditos, ¿no? Pero un poco la idea de esto es ir conversando, ¿no? Pero compara qué pasa con lo que serían los deciles medios y altos, ¿no? Y ahí uno ve que en el 60% casi de los hogares, los ingresos son de los dos. Pero vos ahí, ¿qué es lo que primero que te salta? El punto en que hay un recurso que te permite profesionalizar la cuestión del cuidado. ¿Sí? Yo salgo a trabajar, pero mi ingreso me sirve o me permite pagarle a alguien para que se quede al cuidado de mi chico, mi chica. O, si no, mandarlo a un jardín maternal, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Porque ahí vamos a acordar después, no es para todos lo mismo. La oferta de jardines maternales para los grupos, o sea, gratis, públicos, es muy acotada. A nosotros nos pasa con pibas que están terminando la secundaria y son mamá, ¿no? Que ahí vos tenés que ir a llorarle con una vela en la mano a la directora y a todo el equipo técnico de la escuela como para que comprendan la situación de la piba, porque no hay lugares donde la piba pueda dejar el nene para ir a cursar. Y muchas veces son mamás, o sea, son familias monoparentales, ¿sí? Ahí te trae algunas cuestiones aparejadas que después vamos a profundizar un poco más, ¿no? Esto que decía, ¿cómo es tu nombre? El chico César. La importancia de lo que tiene que ver con el tema del cuidado en la reproducción social, ¿sí? O sea, hay un montón de pautas que nosotros las internalizamos en los hogares. Después nosotros hacemos los recorridos que a veces podemos romper, cortar, etcétera, etcétera. Pero hay un montón de cuestiones y de cuestiones de cuidado que son invisibles y no están pagas, que ese es el otro punto. ¿Se entiende? Es tu obligación. Yo llego de trabajar, de dar clase 8 horas, qué sé yo, y tengo que hacer la comida. Porque a mi hijo no se le cae un anillo para hacer la comida, ¿no? Entonces está el punto. Está como, y es más, me ha escrito diciendo, escúchame, ¿cómo, a qué hora llegas así cocinamos? Me dice, cocinamos sería, cocinás vos, ¿no? Entonces digo, no, mirá, estoy por WhatsApp todo, ¿no? Que en el momento que me escribes eso. Y en la otra vuelta, por ejemplo, me preguntaba cómo tenía que hacer un arroz hervido, que ahí directamente lo bloqueé, porque digo, no puede ser que preguntes cómo se hace un arroz hervido, ¿se entiende? Pero digo, más allá de esto, la responsabilidad de Di Loreto en esto, obviamente es marcada. ¿Sí? El tema es que hay cuestiones que tienen que ver con un poco lo que decía una de las compañeras, cómo se adecuaban también al lugar preestablecido, ¿se entiende? Entonces, uno tiene que ser... sabe cocinar, etcétera, o tiene idea, pero lo que aparece como clave es que vos te vas adecuando a ciertas pautas. Y les digo, yo que vengo trabajando con este tema, etcétera, etcétera, se me escapa la tortuga, como dicen también. No, que decía que es la naturalización de las prácticas que tenemos los seres humanos. Habíamos leído en Salud Colectiva, en un texto, como el cuidado es un trabajo
que no está, por así decirlo, financiado, pero que todos tenemos naturalizado a ciertas personas y que muchas veces no se deja ver porque pasa por ese hecho de que lo tenemos internalizado. Quizás no es que tu hijo no quiere cocinar o no sabe o no, simplemente lo naturalizó. Claro, es una práctica que le corresponde, que está adjudicada a mamá, no a mí. Tal cual. Mi mamá cocina. ¿Me escuchan todos bien ahí? ¿Sí? Entonces, ¿te molesta si te pido el...? Ah, no, voy a esto. Porque... No, seguimos con esto, si no lo complico al compañero. Pero fíjense que esto que aparece acá en un punto, piénsenlo en términos de salud sexual y reproductiva. ¿Sí? ¿De quién es, o sea, quién aparece fuertemente en la responsabilidad de cuidarse? De las mujeres. ¿Sí? No, digo que la cantidad de anticonceptivos que hay para las mujeres no es la misma que hay para hombres, que creo que es 1 o 2 como mucho, ¿no? Totalmente, y fíjense qué interesante porque hace unos 4 años yo daba una clase en La Plata, que tengo más o menos, sí, un poquito menos de esta cantidad de estudiantes en el teórico, y le surgió como que una de las chicas dice, todos los métodos anticonceptivos son para las mujeres, ¿no? Entonces ahí, pregunto, ¿están de acuerdo, papá? No lo visualizaban al preservativo. Estamos hablando de estudiantes de 3er año, universitarios, no estoy en 3er grado de la primaria. ¿Cabe esto? O sea, fue como una cuestión, me está grabando, por eso no doy con tanto lujo de detalle, no quiero que quede como una cosa para el futuro, pero fíjense cómo se naturalizan las cuestiones y cómo la responsabilidad del embarazo, porque esto lo han escuchado a rolete, tanto las chicas como los chicos, como las chiques, todos, ¿no? La responsabilidad del embarazo es de la mujer. ¿Te embarazaste? ¿Cuántas veces escucharon eso? Quedaste embarazada. Quedaste embarazada. El espíritu, o sea, una cosa como, fíjense, y digo, ¿a qué va esto? Porque desde ese lado internalizamos prácticas que son, como dijo tu nombre, Agustina. Como decía Agustina, las vamos internalizando desde chiquititos a las prácticas, ¿sí? Entonces, aparece esto que la responsabilidad es de las mujeres. Si te embarazás, sos vos, la mujer que se embaraza. ¿Se entiende? Esto para ustedes, más allá que resulte gracioso, como venga, como profesionales de la salud, tenemos que agilizar bastante el oído con respecto a esto. ¿Sí? Después les voy a pasar, Lore, algunas cuestiones que han hecho la gente de Uruguay que trabaja género con respecto al tema de, con una perspectiva de cuidado, cómo se tramitan determinadas noticias en el seno de los hogares desde la medicina, me olvidé mandártelo, y cómo se tramitan desde una perspectiva que no contempla la cuestión de cuidado, ¿no? Porque es una carpeta y la compartimos por favor. Joya, ¿no? Y fíjense el último punto que es clave, ¿no? Porque hasta los años 70 la cuestión del cuidado estaba absolutamente invisibilizada. Después empezó a tomar dimensión a través de algunos estudios antropológicos, etcétera, etcétera, pero se empezó a complejizar bastante la discusión a partir del aporte de determinadas teóricas feministas, ¿no? Que empiezan a analizar el cuidado y sobre todo la invisibilización de determinadas prácticas, ¿no? De un tiempo a esta parte, y ahí van a ver también dentro de los textos que le pasé a Lorena, hay un texto de Laura Pautasi que trabaja, ¿no?, la cuestión del cuidado como un derecho humano, ¿no? O sea, y fíjense lo importante que es esto, ¿no? Porque nosotros no lo ni siquiera está reconocido en muchas prácticas, como estábamos planteando con las licencias por maternidad y paternidad, la diferencia con respecto a esto, el tema de que no tengas, por ejemplo, no es lo mismo tramitar una prestación social si necesitas para una criatura chiquita que para un adulto mayor, ¿sí? Entonces, recién ahora me parece con más fuerza el tema del acompañamiento de adultos mayores, la profesionalización, etcétera, pero es algo que va como muy lento, ¿sí? Pero fíjense que acá lo que plantea Pautasi es la envergadura que tiene el tema del cuidado como un derecho humano, como un derecho esencial, ¿sí? Y reconocerlo
con ese estatus y esa jerarquía en las leyes vigentes, no solamente de los países, sino de los organismos internacionales. Esto lo venimos charlando desde el principio, ¿no? O sea, el ámbito del cuidado aparece como naturalizado al ámbito de las familias, ¿no? Después lo extendemos y hablamos del tema de los hogares. Pero no solamente son esos los ámbitos de cuidado, sino la importancia del Estado, de las intervenciones del Estado, cubriendo aquellas cuestiones cuando la familia no puede o el hogar no puede cubrirlas, ¿sí? Ejemplos tenemos un montón con respecto al tema de niñez, de mamás adolescentes o de papás adolescentes, con respecto al tema del acceso a la salud sexual y reproductiva, ¿no? Con respecto a políticas que contemplen también el poder, un poco lo que planteaba hoy, ¿dónde está la compañera? Lo que planteabas vos hoy, ¿no? O sea, esto de asegurar la accesibilidad también, ¿no? Para aquellos hogares que no tienen los recursos propios, ¿sí? Porque si vamos abriendo y vamos cambiando este tipo de dinámica, vamos también naturalizando otro tipo de prácticas, ¿no? Que en la época mía, por ejemplo, cuando yo era niñita, o sea, mi mamá, el primer trabajo que tuvo fue cuando mi papá se quedó sin trabajo porque tuvimos que salir a bancar la olla, para llamarlo de alguna manera. Pero fue porque mi mamá había sido criada para casarse y estar adentro de la casa. ¿Sí? Y fíjense los disruptivas, es más, la profesión que ustedes están eligiendo, medicina, que me encanta ver la cantidad de chicas que hay, en algún momento fue un tema, ¿no? Y todavía sigue generando, no, sí, fulana, pero es cirujana, yo prefiero que me opere un hombre. Hola, o sea, ¿cuál es la diferencia en ese sentido, no? O por ejemplo, y son prácticas que están instaladas, ¿no? Las mujeres para pediatría, las mujeres para tal cosa, entonces, fíjense que es cambiar las lógicas, ¿sí? El mercado, para hacer dulce de leche tenemos con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, sobre todo en los grupos de mayor, a partir de los años 90 y todos estos cambios que estábamos hablando, asociados al mercado de trabajo, ¿sí? Y el aumento de la pobreza en la Argentina, empieza a verse cómo el mercado va tomando cada vez más peso, ¿sí? Sobre todo en lo que es cubrir aquellas cuestiones que no puede cubrir la familia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tema de la escuela, ¿sí? O sea, yo tengo una escuela que me queda a mano, pero no es la escuela de calidad, ¿se entiende? Empieza como a ir fragmentándose el mercado educativo, el mercado de salud, ¿sí? Y el acceso alimentario sobre todo. Y ahí vos podés acceder a determinadas cuestiones que pueden mejorar tu cuestión de cuidado siempre y cuando tengas cómo pagarla. ¿Se entiende? Y acá empieza un tema que no es para nada menor, ¿sí? Yo les daba el ejemplo que tengo una situación de salud que hace que tome una medicación, la medicación que tomo es alrededor de un poco más de 30.000 pesos mensuales, ¿no? No sé cuánto ahora. Pero más allá de esto, yo tengo cobertura social. Cuando a mí me dio la ACV, yo estaba trabajando en la universidad, ¿no? Con lo cual tuve mi licencia, con todas las prestaciones sociales, continué cobrando el sueldo, etcétera, etcétera. Me cubrieron todo el proceso de rehabilitación. Pero ¿qué pasa cuando no tenés estos? ¿Qué pasa si vos sos un trabajador informal? ¿Se entiende esto? ¿Cómo este tipo de cuestiones que tienen que ver con la mayor desigualdad social, la mayor polarización en términos de ingreso, ¿sí? Incide también en los accesos al cuidado? Y por otro lado, marqué porque me parecía sumamente importante el rol, y acá creo que está muy, muy emparentado con lo que ustedes vienen trabajando, Lore, de las organizaciones comunitarias, ¿no? Que nosotros lo que vamos viendo a partir de las prácticas del trabajo en territorio es que ahí donde no llega el Estado, ¿sí? Donde por otro lado no hay recurso monetario, ¿sí? O sea, los hogares no tienen el recurso ¿sí? Aparecen organizaciones comunitarias que inciden en las prácticas del cuidado. Voy con un ejemplo.
En el tema, no sé si acá habrá pasado lo mismo, pero durante la pandemia, ¿sí? Yo estuve trabajando virtualmente también por el tema de salud, etcétera, etcétera, con alguna gente que trabajaba con los curas villeros de Cava, ¿sí? Y con gente que trabajaba en algunos barrios de relegación de La Plata, sobre todo acompañando los procesos, etcétera, o dando alguna, formando parte de repensar las cuestiones, ¿no? En ese contexto aparecía que un tema complejo era la ingesta alimentaria, porque muchos, en los barrios más precarios, mucho del ingreso era que partía de lo diario, o sea, del trabajo cotidiano en casas particulares, en construcción, etcétera, etcétera, que era el ingreso cotidiano, ¿no? Cuando aparte estaba también el tema de las dificultades de documentación que hacían que, por ejemplo, no pudieran cobrar el IFE, ¿sí? Entonces, en esos momentos lo que se ve es cómo empiezan a organizarse en los territorios, por ejemplo, comedores, ¿sí? Comedores que antes eran como una ayuda, una copa de leche, etcétera, etcétera, que tenían 10 chicos a la tarde, etcétera, etcétera, pasaron a ser comedores que se organizaron, las vecinas, etcétera, etcétera, y pasaron a tener 200 personas, por ejemplo, y daban de comer a 200 personas. Después, por ejemplo, con respecto al tema en otro barrio, lo que se veía, por ejemplo, en relación al hacinamiento, porque una de las cuestiones, o sea, el aislamiento lo podés hacer hasta cierto punto. Sobre todo si vos vivís en una casa que es una sola habitación, ¿sí? Y que estás con 5, 6, 7 personas y quizá con la persona que estás compartiendo ejerce violencia, ¿sí? Entonces, ante todas estas situaciones, fue muy interesante ver cómo se iban dando las organizaciones comunitarias, ¿no? Y el peso que se iba dando, cómo se empezaba a ver otros parámetros, otras cuestiones que permitían llevar el cuidado a esas instancias, esos lugares donde no lo hacía ni el Estado ni los podían hacer los hogares, ¿sí? Paren que me voy a pasar el... Ah, no te había visto. No, cerrar la puerta que entramos. Sí, por favor. Acá, respecto a eso, había, por suerte, bastante trabajo comunitario previo a la pandemia, pero hizo en plena pandemia que a través de esas conexiones comunitarias que había se armaran los CBE, que eran los Centros Guardianes de Emergencia, que los estudiantes los conocen porque los que han ido a campo han entrevistado parte de estos referentes y eran los encargados de distribuir la comida, ya sea por donaciones de la sociedad civil o donaciones de la universidad o donaciones del Estado, de la municipalidad, eran los encargados durante toda la pandemia de recepcionar y distribuir de forma pareja y equitativa la alimentación. Tuvieron como un rol muy protagónico en pandemia y tenía que ver directamente con las organizaciones sociales. Y cada vez se va viendo con más prevalencia eso, ¿no? Sobre todo lo que... en aquellos territorios que están como más segregados o que podemos llamar territorios más de relegación, ¿no? Que nuestras ciudades, tanto La Plata como Mar del Plata, son ciudades grandes, con lo cual tienen cinturones que son significativos también, donde hay fenómenos asociados a pobreza persistente, pobreza de larga data, y por otro lado, tanto Mar del Plata como La Plata absorbemos población migrante, que ese es otro punto también, porque en general llegan en situación de muchísima vulnerabilidad social, ¿no? Entonces ahí vemos también cómo se dan otro tipo de organizaciones no asociadas quizá a la organización política, ¿sí? Pero empiezan a ser como organizaciones sociales que tienen una participación activa en lo que es las políticas y las prácticas de cuidado, ¿no? Y acá también atravesado por la cuestión de género. Ahora vamos a verlo un poquito más, ¿no? Acá esto es un punteo muy desprolijo, ¿no? De cómo aparece la política de cuidado, ¿no? Porque obviamente las medidas aisladas, etcétera, etcétera, no ayudan a resolver el problema de fondo, porque estamos hablando de cambiar unas lógicas de años, ¿no? Lo que muy bien planteaban César y Agustina hoy, para mi hijo es natural que yo cocine. Aparte me gusta, etcétera, etcétera, entonces bueno, nada. De hecho, vengo para acá y tengo que seguir mañana para otro lugar por la zona, etcétera, etcétera, y le dejé toda la comida organizada. Digo, ¿qué pasa acá? No, y vengo a hablar de esto, ¿no? Pero digo, están estas contradicciones que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo
cómo aparece el tema de la política de cuidado, ¿no? A través de leyes, programas, ¿sí? Con esta impronta, intervenciones del Estado en salud, en justicia y en educación, ¿no? Entre otras áreas. Porque si no aparece como la política de cuidado asociada al ámbito privado, nada más, ¿no? O sea, dentro de mi casa, ¿no? Y entonces fíjense también cómo hay problemas emergentes, como puede ser el de violencia doméstica, ¿sí? Que en ese contexto es muy difícil de resolver. Y acá no estamos hablando solamente de grupos en situación de alta vulnerabilidad social asociados a pobreza, ¿sí? O sea, acá es como cambiar esta lógica de lo público y lo privado, ¿sí? Y sobre todo buscar ampliar lo que sería el abanico de accesibilidad a las políticas de cuidado, ¿sí? Por eso es importante también lo que tiene, más allá de educación, que es lo que aparece como más evidente con respecto al nivel inicial o a la escuela obligatoria media y básica, la importancia que tiene la justicia también, ¿no? En términos de cuidado. Y acá habría muchísimos ejemplos, ¿no? Y en el campo de ustedes es romper, como muy bien fueron caracterizando, y después me gustaría escucharlos un poco más, con lógicas que están instaladas, ¿sí? De quién es el responsable en tema de cuidado también, ¿no? Porque a veces también aparece muy fuerte y sin que lo queramos, ¿no? El tema de no comprender lo que es la realidad del otro, dónde se inscriben las realidades, dónde se inscriben las cotidianidades, ¿no? Y que vienen muy asociadas con el tema de los juicios de valor, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería un poco la característica de estas políticas? Son palabras muy así, van a ver que los textos están como mucho más complejos que yo. Proteger, reparar, abrigar, incluir. ¿Sí? O sea, nosotros hablamos políticas de cuidado que tienen que tener esta lógica, ¿no? De inclusión. ¿Sí? Reparar, porque muchas veces hay situaciones de vulnerabilidad cuando hablamos nosotros con personas dependientes, por ejemplo, etcétera. Ustedes lo van a ver muchísimo en las prácticas con enfermedades asociadas a salud mental, etcétera, etcétera, cómo es muy complejo para los hogares, ¿sí? Si están solos y aislados, poder abordar la temática, ¿sí? ¿Alguno de ustedes se va a dedicar a psiquiatría? ¿Sí? ¿Algún otro? En general, ¿qué idea tienen? Acá dice segundo y de quinto, ¿no? Segundo y cuarto. De cuarto, segundo y cuarto. Los de cuarto están con una pata fuera, más o menos, le queda poco ya. Los de segundo empiezan recién. Pero ¿en qué campo de la medicina les interesa, así como a grandes rasgos? ¿Cómo? Cirugía. ¿Qué más? ¿Investigación en qué? Genética. ¿Quién más? Clínica. ¿Cómo? Pediatría. Fíjense cómo todas las que fueron planteando están atravesadas por cuestiones que están asociadas con lo que estamos conversando, ¿no? Si uno piensa en cirugía, por ejemplo, decís, bueno, los procesos de recuperación, ¿no? Depende de qué cirugía sea, porque no es lo mismo, bueno, no tengo ni idea yo de medicina, pero muchas veces dependen los contextos, ¿sí? Donde está situada la situación de ese sujeto que va a sufrir una cirugía, etcétera, etcétera. Pero fíjense cómo lo importante que es tener en cuenta el contexto y el cuidado que puede recibir ese enfermo. Pasa muchas veces con procesos con enfermedades infectocontagiosas también, ¿no? Que se termina de recuperar en el lugar, etcétera, etcétera. ¿A qué ámbito vuelve? Y cómo son las políticas que se plantean, porque ese sujeto quiere volver a su ámbito y la familia lo quiere tener también, pero ¿qué estrategia utilizamos? Esa persona sola no puede, o ese hogar solo no puede. La compañía que quiere hacer investigación en genética, si uno piensa en todo lo que tiene que ver con las enfermedades, con respecto, ¿qué te gusta de genética? Alterar. Claro, eso es un tema sumamente interesante porque vos ves ahí
las implicancias justamente que las enfermedades hereditarias tienen en la cuestión de cuidado. Pues estamos hablando ahí de la cuestión de la dependencia, que estábamos conversando también, ¿no? O sea, atraviesa la profesión de ustedes, pediatría ni te digo, si alguno de ustedes va a hacer geriatría, otro tema, ¿no? O la clínica mismo, ¿no? Y cómo la importancia de ir adaptando las miradas y los discursos también, ¿no? Y fíjense qué interesante, ¿no? Porque la idea sería que pueda haber una eficacia simbólica que ayude a construir otro lazo social, ¿no? Que eso sería como a lo que tendería una política de cuidado, ¿no? Un lazo social de una sociedad más justa también, ¿no? Claro, por ahí todo problema de salud, toda alteración de la salud que pase más un proceso patológico va a requerir sí o sí, sea cual fuere el nivel, el grado, va a requerir de un momento de recuperación y de cuidado justamente para volver a esa instancia más saludable. Todas, la que se te ocurre, menos grave o más grave, todas van a tener un proceso de recuperación. Y lo que tiene que ver con prevención, lo que vos decís, Lore, es justo, ¿no? Pero lo que tiene que ver con prevención, y vuelvo acá a lo del tema de, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, ¿no? O enfermedades infectocontagiosas. Ahí es clave que tengamos en cuenta cómo son las estrategias de cuidado. Porque muchas veces el sujeto solo no puede. Yo me puedo, no sé, supongan que soy una médica, ¿no? Y viene una persona a la consulta porque no quiere tener, no quiere tener más chicos de los que tiene, ¿no? Yo le puedo dar, no sé, digo, por ahí estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Puede ser solamente darle, ¿no querés tener pibes? Tomar anticonceptivo, ¿no? O puede ser, no sé si ella, por ejemplo, es gay. Entonces no quiere tener pibes y no le pregunté nada del contexto. No sé si tiene una pareja estable, que no es lo mismo. ¿Se entiende? O sea, hay cosas que se dan como por hechas. ¿Sí? O sea, yo, Mariela, soy una mujer heterosexual, etcétera, etcétera, con determinadas características. ¿Sí? Y entonces a veces, con 2 o 3 preguntas, etcétera, etcétera, uno puede como situar la forma de intervención. ¿Sí? Dentro de un marco de políticas de cuidado. Bueno, y acá empezamos con como si se quiere, ¿qué hora es? Perdóname, Lore. Estaba mirando justo, 5:20. 1:20. Apa. Arrancamos después. Sí, vamos ahí. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque acá está en relación a lo que charlábamos hoy, la distribución desigual del papel de los cuidadores, ¿no? La organización social de las actividades de cuidado es un aspecto central de la desigualdad social, ¿no? No solo por los accesos económicos, sino por lo que tiene que ver con el tema del género y el poder. ¿Sí? O sea, voy de nuevo, mi pobre hijo me debe tener los oídos así, ¿no? Esto que aparece como sostenido, ¿no? Y que calculo que la mayor parte de los varones, al menos que no sean de Mar del Plata, lo han pasado de alguna forma, ¿no? Porque está, entre comillas, dado, salvo el que no es de Mar del Plata, que a las fuerzas se ha tenido que meter con algunas cuestiones. Yo, por ejemplo, y también me he dado cargo de esto, no me pidas que cambie una lamparita. Hola, ¿qué tal? Ustedes dicen, pero, a ver, es más, cuento una anécdota que me da cierta vergüenza, pediría que no lo grabe. La universidad me dio un hotel para parar, qué sé yo, y ¿vieron una cosa como para poner las valijas? No pude abrirla. ¿Me van siguiendo? O sea, cero idea, eso que es como tijera, ¿viste? La mesita tijera, no pude abrirla, la dejé puesta en otro lado de la valija, pero para que se den una idea. ¿Por qué? Porque no, estoy como bloqueada con eso. Y fíjense, vuelvo a repetir, hablo desde este lado, etcétera, etcétera. Mi cuñada alegra, arregla cosas de electricidad, etcétera, etcétera. Pero fíjense cómo uno también se ubica en determinadas cuestiones. ¿No? Acá lo que es clave, ¿no? Es el cuidado invisible, o sea, el cuidado que tiene que ver con la reproducción social que le decía de los hogares y que está asociado básicamente a la figura femenina, ¿no? Hay varias cuestiones que hemos recorrido en el último tiempo que nos permiten como empezar a desandar esas ideas, ¿no? Por un lado, no todas las mujeres queremos ser madres. No todas las mujeres
queremos maternar, que ese es el otro punto, ¿se entiende? Entonces hay un montón de cuestiones y muchas veces los hombres también encontramos que quieren maternar, que quieren tener, o sea, aparecen como otro tipo de función con respecto al tema de la familia, ¿no? Pero en general es muy desigual el tema del rol de los cuidadores, ¿no? Bueno, y así como es muy desigual el tema de los cuidadores, también es muy desigual quién debe ser cuidado, ¿no? Y acá, sobre todo, es como que, si se quiere, aparece plasmado en la diapositiva lo que estuvimos charlando recién, ¿no? La oferta de cuidados es desigual en términos de clase social y de lugar de residencia, ¿sí? Yo no sé si ustedes a veces no se han planteado por qué migra la gente en situaciones de alta pobreza, por ejemplo, al Gran Mar del Plata o al Gran La Plata, ¿no? Más allá de por una inserción laboral, etcétera. Cuando vos empezás a preguntar, te empiezan a decir, claro, pero estoy cerca del hospital, por ejemplo. Yo en el pueblo mío me quedaba, ¿no? O, por ejemplo, puedo mandar al pibe a la escuela, porque sí, se tiene que tomar un micro y estar no sé cuánto, pero yo no tenía ningún tipo de acceso a la escuela donde yo vivía. ¿Se entiende? Entonces aparece esta cuestión asociada al tema del territorio, que da para trabajar muchísimo más, ¿no? Porque tiene que ver con el tema de las accesibilidades, ¿no? Y cómo se construyen estas accesibilidades también, ¿no? Yo siempre digo, estuve la semana pasada con investigadores de otros países, por otra cuestión, y me impresionaba, por eso digo, de jerarquizar este espacio de la universidad pública también, ¿no? Y la Universidad Argentina. ¿Hay alguno que es de otro país acá o son todos argentinos? ¿De dónde son, chicas? De Brasil. Bueno, acá las chicas nos pueden explicar mejor de lo que yo puedo decir. ¿Y ustedes son de Argentina? De Chile. Bueno, estuvimos hablando con chilenos, con brasileros y con colombianos, justamente, ¿no? Venezuela. Ok, o sea, tenemos variado, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes saben cómo es entrar a una universidad en Chile? ¿Tienen idea? ¿Querés contar? O los mando muy al frente. O cuento y me corrigen, como ustedes quieran. Bueno, los compañeros que quieren entrar a una universidad en Chile, yo me enteré, o sea, no me entraban los ojos la semana pasada cuando me contaron, porque estamos hablando de formación universitaria de grado, no le estoy hablando de un postdoc o qué sé yo, ¿eh? Los compañeros tienen, una vez que terminan la secundaria, que depende a qué secundaria fuiste, ¿no? Tienen que dar 4 exámenes, corríjanme por favor si me equivoco, ¿no? Le ponderan. ¿Me van siguiendo? Los 4 exámenes que tienen que dar. Por ejemplo, ustedes para medicina tendrían que haber dado lengua, ¿no? Matemática. Son 3, es lenguaje, matemática y una electiva. Esa electiva puede ser historia o ciencias, pero para las carreras de la salud. ¿Me escucharon? A ver, expliquen ustedes, pero no yo. Son 3 pruebas, lenguaje, matemática y una electiva. Pero generalmente para las carreras de la salud te piden la de ciencias. Esas tres pruebas uno obtiene un puntaje y ese puntaje, o sea, se forma un puntaje total de las pruebas, las notas de la secundaria, más un ranking que se hace de las notas de la secundaria del colegio en el que estuviste, o del liceo, no sé cómo. Espera, por ejemplo, si ella es cuarta de su liceo, cuarto promedio, se le pondera eso. Si vos vas a un liceo que hay 500 estudiantes, quedaste 492, te ponen 492. ¿Sí? Ponderado. Si en la secundaria uno se cambia de colegio, entonces, por ejemplo, yo estuve 2 años en un colegio y otros 2 años en otro, entonces toman 2 años de este colegio, 2 años del otro y sacan ese puntaje. Entonces se suma el puntaje del ranking, el puntaje de las notas de la secundaria y el puntaje de las pruebas. Sí. Y eso te da un puntaje total para poder acceder a la universidad. Ok. Más allá de esto, por ejemplo, las chicas rinden, ¿no? Los chicos todos rindieron. Ahora, corríjanme o les paso de nuevo. Arman un ranking que es para todas las universidades el mismo, el ranking. Bueno, entonces con lo cual, para entrar a medicina, justamente, corríjanme porque ustedes la tienen más clara, creo que estaba en 700... Bueno, es casi tener que sacarte un 10 en todo para entrar a medicina. ¿Me van siguiendo? Esto no es nada. Porque, por ejemplo, si vos tenés tanta suerte, entre comillas, pónganle otras categorías, ¿no? Que vos pudiste eso y dar ese examen, que lo rinden todos los estudiantes de Chile,
Vos elegís a qué universidad, si te sacaste, sos primero en la lista, elegís a qué universidad vas, ¿no? Podés aspirar a una beca o a una gratuidad, que eso no lo entendí del todo bien, las chicas lo pueden explicar mejor o se lo pueden preguntar después con más lujo de detalle. Pero lo que a mí me impresionó es que la matriz, o sea, corríjanme ustedes, pero hay una universidad, por ejemplo, que sale $8.000 anuales. O sea, más allá de dar toda esa cantidad de exámenes que les expliqué recién, $8.000 anuales. ¿Se entiende? Entonces digo, esto me lo contaban, gente que está trabajando, por ejemplo, en la Universidad de Chile, ¿no? Como un poco reivindicando lo que es la Universidad Argentina, porque no quiero aburrirlos mucho, pero por ejemplo, en Brasil es sumamente también excluyente, por más que tiene ciertas características, tiene un cupo inclusivo, etcétera, etcétera, pero justamente también es un embudo muy chiquito al que accede aquel que viene de escuela mucho más calificada, para llamarlo de alguna manera. Y además, nosotros, si ingresamos a la universidad, quienes no podemos pagar, por ejemplo, esa cantidad, el Estado nos ofrece un crédito. ¿Escuchan esto? Y nosotros, claro, nos ofrece un crédito para poder estudiar y nosotros nos endeudamos con el Estado casi por 20 años. Por ejemplo, nosotras estudiamos y tenemos una deuda muy alta por 20 años y que después, cuando nos recibimos de nuestras carreras, nos descuentan por planilla nuestro endeudamiento, hasta en una universidad pública, porque no son gratuitas. ¿Entendés lo que dicen las compañeras? Digo, por ejemplo, están ahí en esta charla, digo, porque tiene estas características, ¿no? Y por eso digo de jerarquizar estos espacios y jerarquizar las accesibilidades que nosotros tenemos. Porque aparte acá adentro, perdón que voy a hacer un poco de autobombo a la carrera de ustedes, pero tenemos una universidad de calidad. Porque ustedes después, con los títulos, ¿no? O sea, te das cuenta, las compañías van a poder, ¿cómo se llama? No se llama equivalencia, algo así, convalidar el título en cualquiera de sus países, porque la Universidad Argentina es una universidad de calidad. Pero fíjense hasta qué punto, o sea, esto de los créditos, a mí me impresionó un montón, porque es como que te compras una casa y lo que pagaste es tu educación universitaria. ¿Sí? Después nosotros tenemos para discutir 3 millones de cosas con respecto al tema de la inclusión, pero esto también es una política de cuidado. ¿Sí? En relación a esto, el último punto, hay una estratificación de acceso y de calidades. ¿Se entiende? En el caso que dieron las compañeras, Brasil estaría como para darlo, pero no me quiero mucho de tiempo, es clarísimo cómo aparece la cuestión de la estratificación. Si vos no tenés el dinero para bancar los $8.000 para una universidad, no voy a dar el nombre de la universidad, etcétera, etcétera, un crédito que, como dice la compañera, 20 años para pagarlo. Es muy fuerte, ¿eh? Sí. Bueno, acá esto es como mi campo de trabajo, así que lo voy a anunciar nada más, ¿no? Porque en términos macrosociales, la lógica del cuidado está vinculado con la calidad de fuerza de trabajo y el patrón de desarrollo. Lo que les comentaba de mi proceso de socialización, ¿sí? Y que me permitió, a pesar de venir de un hogar en situación de pobreza extrema, acceder a una universidad, creo que queda más claro en relación a lo que decían las compañeras también, el ejemplo, ¿no? Se dio en un marco de un modelo de acumulación de tipo de sustitución de importaciones, industrialistas, si se quiere. Hoy por hoy tenemos otro marco, ¿sí? Donde las barreras de accesibilidad son mucho más marcadas. Entonces tiene mucho que ver el tema del patrón de desarrollo que se privilegia en las políticas públicas, ¿no? Y después lo otro importante es que en cada momento histórico y en cada sociedad aparecen patrones sociales y culturales de relaciones entre géneros y clases sociales. O sea, no es lo mismo, resumiendo lo que estuvimos charlando antes, no es lo mismo cómo se dio mi proceso de socialización a cómo se da el de mi hijo o cómo se da el de ustedes. Las discusiones de por sí son otras. Fíjense que, para que se den una idea, la tendencia en torno al matrimonio en la Argentina cambia en el año 2000. Hasta entonces las uniones de hecho estaban reservadas para lo que serían los sectores que estaban en situación de mayor vulnerabilidad social. O sea,
Se las hago cortas, yo nací en el 64, me socializaron para casarme y tener hijitos. Es más, recuerdo yo, así como una cosa de espanto, ¿no? Los casamientos de la gente amiga, donde yo, que nunca fui muy ordenada, estaba ahí mirando, o sea, porque no era que me salía espontáneamente de casarme, porque ahí también están las elecciones de cada uno. Y yo tomé una elección determinada con respecto a esto, ¿no? Pero el mandato claro era casarte. Fíjense que cambia recién esa tendencia a partir del año 2000. Si hoy por hoy pregunto, que no lo voy a hacer, la mayor parte de ustedes deben estar con alguna unión de hecho o en pareja, viviendo por separado, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias. Bueno, ¿por qué el cuidado es un tema de abordaje complejo? Voy medio rápido para llegar a preguntas, ¿no? En el proceso de cuidado intervienen varios factores, ¿no? Por un lado, multiplicidad de actores. Ahí nombramos un montón. La escuela, la familia, las instituciones, el Estado, muchos actores, ¿no? Por otro lado, diferentes instituciones. Instituciones públicas, como, vuelvo a repetir, la escuela, la universidad, los hospitales, ¿no? E instituciones privadas, ¿no? Intervienen sectores de las políticas públicas. También los servicios ofrecidos por el mercado. Fíjense cómo, en el ejemplo de las compañeras, el mercado incide también en la oferta universitaria. Por otro lado, aparecen tareas domésticas visibles e invisibles, ¿sí? Y las tareas realizadas a través de organizaciones sociales, como les daba el ejemplo Lorena, y un poco les comentaba yo, y que aparecen con más emergencia en la pandemia, ¿no? Ahí me quedó medio mal. Sugerencias para el público participante, ¿no? O algunas conclusiones que podemos llegar a plantear. La noción de cuidado requiere ser analizada de manera general. O sea, no puedo particularizar una cuestión de cuidado. Necesito inscribirla en un contexto, ¿sí? Por otro lado, es importante que este abordaje sea, como les decía al principio, a partir de un abordaje interseccional y desde una perspectiva intersectorial. No nos podemos cortar solo con respecto al tema del cuidado. Necesitamos plurimiradas, ¿sí? Si hay una situación de consumo problemático, ¿sí? No la puedo abordar solamente yo desde el trabajo social o ustedes desde la medicina. Tiene que incluir a todas las personas que requieren cuidado, ¿no? Y después, lo que es clave, prestar atención a la organización social de las tareas, ¿sí? O sea, más allá, estas cuestiones que aparecen como naturalizadas, como bien decía hoy la compañera, ¿no? Y que no tienen que ser, o sea, justamente es romper con estas lógicas de naturalización, ¿no? Bueno, y un poco algunas cuestiones que me surgían para conversar con respecto al tema de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Hay dos cosas que son como medio de perogrullo. Yo lo hago corto porque están medio cansados ya, ¿no? ¿Quieren que cortemos un poquito? No, porque queda muy poquito ya. Los déficits y demandas no satisfechas en esta etapa de la vida tienen consecuencias futuras, ¿sí? O sea, lo que aparece como vacancia de cuidado en niñez y adolescencia tiene consecuencias en la vida adulta de los sujetos y las sujetas, ¿sí? Y esto, lamentablemente, tiene efectos que se manifestarán a lo largo de la vida, ¿sí? Cuando fallan las estrategias de cuidado con respecto al tema de violencia doméstica, vemos cómo se reproduce la espiral de violencia. Eso un poco lo vieron ayer también, ¿no? El tema de violencia doméstica, etc. Okay. Sí. Y después, estas son como una... Me permití tirar algunas preguntas que por ahí pueden ayudar como a repensar esto que decíamos, ¿no? Las intervenciones, ¿no? Primero, ¿cuáles son las necesidades de cuidado de niñas, niños y adolescentes? En las niñas y los niños aparece más claro, en los adolescentes pareciera, es más difuso, ¿no? Pareciera como que no hay necesidades, entre comillas, de cuidado, ¿no? Pero aparecen muchos atravesamientos con respecto, o sea, justamente el adolescente está atravesando una etapa donde están madurando ciertas cuestiones que tienen que ver con el tema de su organización social de vida adulta,
¿sí? Entonces es clave las políticas de cuidado y las prácticas de cuidado referidas a esta edad, ¿no? Y en el caso de la carrera de ustedes, lo que tiene que ver con el abordaje del adolescente, ¿no? Como un sujeto, una sujeta específica con problemáticas específicas también, ¿no? La otra cuestión, en los niños y las niñas es clave quién provee el cuidado. Con respecto al tema del adolescente, ¿no? Que cada vez aparece más como usuario también independiente de los servicios de salud, ¿no? ¿Quién es el que provee? ¿Este pibe quién lo banca? ¿Qué red tiene? ¿Cómo resuelve el problema? ¿Sí? Son cuestiones que son claves como para repensar también, ¿no? El tema de la institución, ¿no? ¿Qué instituciones participan en el cuidado de ese pibe, ¿no? Un pibe que está en proceso de formación, que no es un adulto chiquitito. ¿Se entiende esto? Parece una pavada, pero digo, a veces no en vano la ley marca la diferencia entre niñez y adolescencia y adultos, ¿sí? O sea, cuando estamos hablando de niñez y adolescencia, estamos hablando de población vulnerable, de por sí, ¿sí? Porque no han terminado de desarrollar determinadas cuestiones y requieren las políticas y las prácticas de cuidado. ¿Qué arreglos de trabajo, cuidado, realizan las instituciones para proveer estos cuidados, ¿no? Un poco lo conversábamos en relación a la maternidad adolescente, ¿sí? Miren, en esta misma instancia que estuve con investigadores de otras partes de Latinoamérica, etcétera, tiene un nombre que no me va a salir, el chip anticonceptivo, pero tiene un nombre de programa que no me sale. El nombre, un programa es esto, sí, pero se le pone, o sea, era dirigido a adolescentes, es dirigido a adolescentes, ¿no? Fíjense, por un lado, una persona de acá de Argentina presentó y decían que había disminuido el tema de embarazos adolescentes, papá, y salta una uruguaya en la misma charla, por un trabajo de PNUD, qué sé yo, que habían hecho, que se dan cuenta que a partir del chip se invisibilizaron abusos y situaciones de violencia sexuales en niñas. ¿Me van siguiendo? Porque lo que aparecía como emergencia, que era el tema del embarazo, no resolvía el problema de fondo, la cuestión del chip en relación a esto. ¿Se entiende? ¿Y se entiende cómo tiene que ver con esto? O sea, algo mecánico no me sirve como política de cuidado. Evita, ¿cómo? Por ejemplo, otro punto. Tal cual. O sea, ahí lo que aparece es como que se evita un problema social, ¿se entiende? Pero es más o menos la misma lógica que decir, bueno, toda la gente pobre le ponemos un chip, así no tenemos más pobre, una onda así, ¿no? O sea, no sé, en sí no es una política de cuidado, ¿se entiende esto? Así el chip aislado. Después, ¿qué factores determinan estos arreglos de trabajo-cuidado, no? Y acá tiene mucho que ver con los entornos de los pibes y las pibas, ¿no? Y también las políticas de inclusión que hay referidas a estos entornos y a estos pibes, ¿no? No es un tema, bueno, ya lo hemos charlado un montón, ¿no? Pero ¿qué tipos de arreglos contribuyen a la equidad de género? De los que tienen que ver con el tema de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Porque muchas veces los arreglos o el tipo de intervenciones refuerzan posicionamientos naturalizados, como decía hoy Agustina, ¿no? O sea, el tema de la piba, bueno, se embarazó, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo plantear políticas, ¿sí?, que tengan en cuenta la mirada de equidad de género, ¿no? Y esto pasa desde la primera infancia, ¿no? Cómo ese proceso de socialización inicial, por ejemplo, ya tendiendo a ampliar esa mirada con respecto al tema del cuidado y las responsabilidades en la casa, ¿no? ¿Cuáles, por el contrario, refuerzan estereotipos de género? Acá tenemos para hacer dulce de leche. Yo acá les invito a que piensen ustedes
qué tipo de prácticas y cuestiones ven ustedes en lo cotidiano, porque muchos de ustedes son adolescentes, adolescentes un poco grandes, ¿no? Pero están alrededor de los 20 y pico, etcétera, y en sus contextos, ¿ustedes escucharon hablar, que a mí me causó mucha gracia, de Raulómetro? Raulómetro. Es una aplicación por celular que sacó Filo de UBA, que después, fíjense, porque la hicieron en mi casa, nos descompusimos de la risa, ¿no? Pero, porque hay dos categorías. Una, poder medir cuánto tenés vos de Raúl. Raúl, ¿cómo está? Cuestión de estereotipo. No quiero ofender a ningún Raúl, pero estereotipo, como el Rubén de Tute, ¿vieron? Rubén y Mabel, el dibujito, no sé si lo ven, pero bueno, hay un dibujito, un dibujante que se llama Tute, que hace una pareja que se llaman Rubén y Mabel, que tienen muchas cuestiones de este tipo, ¿no? De estereotipos. Muy graciosas a veces, ¿no? Porque rompen con estas cuestiones. Pero bueno, el Raulómetro, después le vean. Y después está también para saber si salís con un Raúl, ¿no? Dentro de la misma cuestión, ¿no? Y es muy interesante porque va poniendo en tensión mírenlo después, ¿no? Pero digo, van poniendo en tensión estas construcciones que hacemos con respecto al género y cómo impacta dentro de lo que serían las juventudes, ¿sí? Las adolescencias y las juventudes, ¿no? Después, ¿qué supuestos sostienen la provisión de cuidado de niños y adolescencias o su ausencia por parte del Estado? ¿No? Volvemos a lo de antes, ¿no? O sea, aparece como ciertas políticas dirigidas a niñez, pero el tema de adolescencia aparece como un gran área de vacancia en términos de políticas de cuidado. Como que el pibe se la banca solo. Y yo, les soy sincera, estoy un poco aburrida, tengo como 40 años de trabajadora social, no, tanto no, 30 y moneda, de esto del autovalimiento, ¿no? Es una categoría que es imposible pedírsela a un pibe o una piba, ¿no? O el tema de que haga su proyecto de vida. Yo, hoy por hoy, no sé cuándo me voy a jubilar, digo, entonces, ¿qué vamos a hablar del proyecto de vida de un pibe de 17, 18 años, ¿no? 15 años. ¿Qué políticas públicas contribuyen a cubrir las necesidades de cuidado de niños, niñas y adolescentes y a la vez contribuyen a morigerar las inequidades de género? Esto es lindo como para hacer un trabajito para la casa, ¿no? Empezar a indagar qué políticas públicas, qué tipo de prácticas, ¿no? tienen que ver con las políticas de cuidado y tienden a morigerar estas desigualdades de las que hablábamos antes, en términos de poder, en términos de género y en términos de accesibilidad económica. Eso es más o menos lo que tenía para comentarles. No sé si les sirvió.